Siempre que divulgamos temas relacionados con la ex URSS, si no es por el propio tesón e ímpetu de sus descubridores o investigadores, las noticias relacionadas de estos eventos o descubrimientos dentro de esta vasta geografía es contenida con un muro de hierro, lo que nos hace muy difícil encontrar y cotejar, como si un halo de silencio se cierne sobre quienes deseen hablar de más. Casos como los calderos de Vilyuy, en la taiga siberiana, en el llamado Valle de la Muerte ruso, los artefactos del río Narada, en el límite de los montes Urales, o las estructuras de los montes Gornaya Soria, al sur de Siberia, todos temas tratados anteriormente en videos de este mismo canal, son ejemplos de cómo los casos relacionados con enigmas y misterios de una zona tan alejada del mundo aún no fueron aclarados, incluyendo fenómenos relacionados con ovnis y experimentos secretos. El caso que nos ocupa hoy podría considerarse como otro enigma de la zona y está relacionado con hechos misteriosos del lugar, donde 9 expedicionarios perdieron sus vidas de forma extraña, y quienes investigaron el caso también fallecieron en raras circunstancias. Un caso abierto y vuelto a cerrar, jamás resuelto. El Paso Dyatlov, la tragedia de los Urales. Pruebas nucleares, extraterrestres o fenómenos naturales. 74 años de un misterio nunca aclarado. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. En 1959, cuerpos de montañistas fueron hallados esparcidos a lo largo de los Urales. Un informe oficial habló de una fuerza incontrolable que acabó con la vida de todos. ¿Pero qué es lo que realmente pasó? El hecho sucedió en una de las laderas de la montaña Yolat-Siayi, conocida como la Montaña de los Muertos, en la cordillera de los Urales. Un grupo de 9 expedicionarios rusos apareció masacrado por una fuerza incontrolable. Sus cuerpos fueron encontrados congelados, separados unos de otros y semienterrados en la nieve, algunos sin ropa de abrigo en un ambiente con temperaturas bajo cero, -10 grados, y con inexplicables golpes fatales. Era principios de 1959, las autoridades de la Unión Soviética pronto cerraron la investigación sin una explicación concluyente, y el expediente se convirtió en secreto de Estado. La decisión del gobierno de Nikita Khrushchev motivó la proliferación de al menos un centenar de teorías conspirativas. Conocido como el incidente del Paso de Dyatlov, el caso fue reabierto hace 5 años y la hipótesis más aceptada, antes como ahora, fue la de una avalancha mortal. Incluso un grupo de científicos realizó un experimento matemático para abonar la teoría de una inmensa masa de nieve que aplastó a los alpinistas. Otra vez, el caso fue cerrado. Sin embargo, existen pruebas que no cuadran con la explicación oficial, como que la tienda de campaña estaba en pie al momento del hallazgo de los cuerpos, o los golpes que presentaban los cadáveres compatibles con la culata de un fusil. Es por eso que las dudas, como las teorías que involucran experimentos militares secretos y ex-científicos nazis, todavía persisten. El caso es mucho más complejo que una simple avalancha, diría Laureano Clavero, un investigador argentino que se ocuparía de investigar el caso, que terminaría publicando en el libro El enigma del Paso de Dyatlov, que reúne todas las hipótesis, las autopsias, los diarios de viaje y las historias de cada uno de los alpinistas que expiraron horrible y misteriosamente en el Monte de los Muertos. No tiene sentido la teoría de la avalancha, diría Clavero. Mis fuentes criminológicas confirman que los golpes que sufrieron los alpinistas jamás podrían haber sido provocados por una avalancha, y agrega, ¿cómo pudo ser una avalancha si la tienda estaba intacta por dentro? ¿Cómo haces para estar tomando el té en la carpa? Viene la avalancha, los mata a todos, los desparrama y la carpa queda intacta. Es imposible, afirmaría. Sobre el caso se tejieron varias explicaciones más delirantes, y que entre la versión oficial soviética de la avalancha como causa de la tragedia hay otras hipótesis, la de un yeti asesino o las abducciones de naves interestelares. En el marco de la Guerra Fría, entre experimentaciones secretas
Ellos estaban en el lugar incorrecto, que el grupo de Dyatlov pudo haber visto algo que no debería haber visto. Recientemente fue encontrado un búnker en las cercanías de la tragedia. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes etapas. El primer hallazgo fue el 27 de febrero y el último el 5 de mayo de 1959. La mayoría de los expedicionarios eran estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de los Urales y tenían un alto grado de preparación como montañistas. Uno de ellos había participado en la Segunda Guerra Mundial junto al Ejército Rojo. El objetivo de la expedición era subir al monte Otorten, a 1234 metros de altura, pero antes de hacer cumbre acamparon en una ladera de la montaña Yolat-Sialji, a 1079 metros sobre el nivel del mar, bautizada como la Montaña de la Muerte por la tribu nativa Mansi. El grupo era liderado por Igor Dyatlov, el más experimentado de los 9 alpinistas. Después de una semana sin noticias de ellos, los rescatistas fueron encontrando los cuerpos desparramados. El panorama era desconcertante. La tienda estaba abatida por los vientos y rajada de forma muy extraña por los laterales, evidentemente por un objeto cortante, pero seguía en pie. De acuerdo con las autopsias, los cuerpos presentaban un estado total de congelación, vestían con poca ropa, la nieve los cubría parcialmente y tenían algunas quemaduras. Dyatlov, el líder de la expedición, presentaba heridas en manos, rodillas y cara. A la semana encontraron el cadáver de la joven Sina y cerca de ella a Rusten, un estudiante de 21 años con heridas en varias partes del cuerpo y una fractura mortal en el cráneo. Las 9 autopsias demostraban que los jóvenes habían sufrido una violencia extrema, el cual desconcertaba a forenses e investigadores. El 28 de mayo de 1959 se cerró el caso. Las investigaciones concluyeron que los excursionistas habían muerto debido a una fuerza aplastante y la zona donde ocurrieron los hechos fue cerrada al público por un tiempo más que sugestivo, 3 años. El autor del Paso de Dyatlov cuenta que los forenses y criminólogos coinciden en que las autopsias parecen omitir de forma intencionada un examen exhaustivo de todo aquello que pueda tener un motivo criminal sobre los cuerpos, abonando la explicación de causa natural. Fue así como comenzaron a brotar las teorías conspirativas, que van desde el posible avistamiento de ovnis, un encuentro fatal con el mítico hombre de las nieves, hasta una posible conspiración y enfrentamiento, en donde participaron la CIA y la KGB, pero además hay una hipótesis que tiene que ver con experimentos militares secretos que no pudo ser descartada por el investigador, y quizás sea la más verosímil. En cuanto a la avalancha, está más que descartada. La inclinación de la pendiente de la ladera del monte Yolat-Sialji, en donde Igor ordenó a su grupo plantar el que sería el último campamento, es de un poco más de 20 grados. Es imposible que con esta pendiente tan suave haya habido una avalancha capaz de aplastar a los excursionistas y producirles las lesiones que sus cuerpos presentaban. Además, cuando los miembros del equipo de rescate encontraron el campamento, la entrada de la tienda estaba casi intacta. Si una masa de nieve es capaz de quebrar huesos y producir semejantes lesiones sobre un cuerpo, lo normal sería encontrar evidencias de los mismos en el resto de cosas. La tienda estaba intacta. La hipótesis del experimento con un cohete militar perdido, disparado desde una base donde trabajaban ex científicos nazis al servicio de los soviéticos, figura entre las hipótesis que los investigadores como Clavero no logran descartar. Los Urales, como muchas zonas de la vasta Rusia de la época, no estuvieron exentos de pruebas militares. Un grupo de estudiosos del caso asegura que los 9 estudiantes se fueron sorprendidos en medio de la noche por luces en el cielo que podrían tener su origen en pruebas militares soviéticas llevadas a cabo en la zona. Los expertos afirman que la noche del 2 de febrero de 1959 se lanzaron varios cohetes desde la base de entrenamiento de tierra, Kasputin Yar. Esta base tiene su origen en 1946, cuando comenzaron a trabajar en sus instalaciones científicos de la Alemania nazi. La ubicación de estas instalaciones, también llamada Cosmódromo, al norte del paso de Dyatlov, fue considerada secreta y el pueblo que la rodea hoy es considerado ciudad cerrada. El vuelo del cohete acabaría fallando y explotando en la zona donde se encontraba el campamento del grupo Dyatlov. Los gases producidos por la reacción del combustible habrían producido una sensación de asfixia dentro de la tienda, haciendo salir desesperadamente al grupo.
En las fotografías de los cuerpos tomadas en la sala de autopsia se puede observar en la parte interior de las piernas de Igor Dyatlov lo que podrían ser marcas dejadas por golpes de culata de un fusil. Estos mismos golpes se encuentran en los brazos y cara de los otros excursionistas. En 1959 nadie le prestó atención a estas heridas ni tampoco se mencionaron en las autopsias. Una historia aparte merecen los miembros del equipo de rescate que murieron al poco tiempo del hallazgo en sugestivos accidentes. Piotr Gladirev, miembro del grupo de búsqueda aérea, murió en un accidente de helicóptero en 1960. Gennady Patrushev perdió la vida en 1961 cuando se estrelló con un avión Yak-12 al norte de Iptel. Sergei Misarin, capitán de la KGB, quien buscó testigos para el caso de Dyatlov, se suicidó de un disparo, también en 1961. Alexander Temnikov, jefe de comunicaciones, murió debido a un golpe en la cabeza en 1960. Alexander Kuznetsov, quien fue el encargado de interrogar a los nativos mansis, falleció en un accidente de coche. Andrei Alexeyevich Aniamov, quien formó parte del equipo de rescate de Kurikov, fue asesinado poco tiempo después de que cerrara el caso. Su hermano Prokopiev, quien también formó parte del grupo de búsqueda, murió en un accidente de caza en 1961. Timofey Prokopievich Batirayov, participante en la búsqueda en febrero de 1959, murió bajo circunstancias no aclaradas en 1961. Su hermano Alexander se suicidó ahorcándose ese mismo año. Lawton Anderson plantean la hipótesis de que los excursionistas formaban parte de una misión secreta que por alguna razón tuvo un desenlace fatal y en la cual estarían involucrados material radiactivo, extraños dispositivos, el servicio de espionaje KGB y su par estadounidense, la CIA. Con respecto a la certeza de qué pudo pasar, no se puede ser exacto, pero nos inclinamos a pensar que el grupo de Dyatlov pudo haber visto algo que no debería haber visto, como un experimento soviético con armas secretas. Se podría decir que los expedicionarios de Dyatlov estuvieron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y nos atrevemos a decir, al igual que Clavero, con las personas incorrectas. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.